Hola, mi nombre es Mariana Mojica y el día de hoy les voy a hablar sobre la historia de la tabla periódica. El comienzo de todo se dio con los primeros elementos encontrados en la antigüedad, como el oro, plata, cobre, hierro, plomo y muchos más. A medida el tiempo iba pasando, algunos elementos eran descubiertos. En el siglo XVIII fueron descubiertos algunos elementos gaseosos y algunos de los metales. Y para la primera década del siglo XIX se habían agregado otros cuantos elementos. En las décadas sucesivas se vio un gran impacto en el aumento de los elementos, ya que varios fueron encontrados. Por ejemplo, Berzelius descubrió el selenio, silicio, circonio y torio. Louis Vauquelin descubrió el berilio y así sucesivamente varios elementos fueron encontrados por diferentes personas. Hacia 1830 se conocieron 55 elementos. Se dieron cuenta que cada elemento tenía características, propiedades y reacciones diferentes entre ellos. Es así como se plantearon múltiples preguntas. En estas se dan diferentes confusiones respecto al orden de los elementos, el peso atómico, equivalente y molecular. Fue entonces en 1860 cuando se convocó la primera reunión científica internacional. A esta se le llamó Primer Congreso Internacional de Química y se llevó a cabo en Karlsruhe, Alemania. Varios químicos propusieron ideas diferentes para poder armar la tabla periódica. Sin embargo, ninguna era concreta, pero por lo menos ya tenían ordenados los elementos por su peso atómico, como se puede ver aquí. Devolviéndonos unos años más, en 1864 el químico John Alexander Newlands fue el encargado en organizar los elementos por su peso atómico y se dio cuenta que al poner los elementos en columnas verticales de 7, los que eran parecidos o semejantes tendían a quedar en la misma fila horizontal. Esto se llamó la ley de las octavas. A pesar de esto, no se tuvo en cuenta su trabajo, ya que se pensó que era una coincidencia. Asimismo, otros químicos plantearon sus diferentes tablas, como Alexander Emil Beguier. Julius Meyer fue el que más éxito tuvo al encontrar los volúmenes atómicos. Meyer llamó periodo a cada descenso y subida a un máximo o mínimo de varias propiedades físicas y repetía la ley de Newlands de las octavas. Hoy en día, un periodo en grupo se puede ver de esta forma. Grupas son las columnas y periodos son las filas. La tabla de Meyer era acertada. Un químico llamado Dmitri Mendeleev, un año antes, en 1869, la publicó con el cambio de la longitud en los periodos de cada elemento y comenzó a estudiar la lista de elementos según su peso atómico. La tabla periódica de Mendeleev fue la mejor representada, la más clara y llamativa. A este lo ayudó el espectroscopio, que se utilizó para comparar los espectros de líneas luminosas de los metales incandescentes y para observar que cada elemento emitirá luz de cierta longitud de onda. En 1907 se descubrieron algunas de las tierras raras por George Urbain y de estas todas tenían una valencia de 3. Hoy en día podemos observar cómo está compuesta la tabla periódica. Esta se divide en grupos y periodos, también por familias. Estas son alcalinos, alcalino-térreos, metales de transición, térreos, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos, halógenos y gases nobles, y cada una de estas con características propias. Hoy en día de esta forma se puede ver cómo está compuesta una tabla periódica y todos los elementos que contiene encontrados hasta el día de hoy. Este es un ejemplo de lo que contiene un elemento en la tabla periódica. Bueno, esta fue la breve explicación de la historia de la tabla periódica. Espero les haya servido y aclarado todas sus dudas. Sin embargo, aquí les dejo una pregunta. ¿Creen que faltan elementos por ser encontrados?